Hay una inversión que da alrededor de un 14 o un 15% anual, ofrece préstamos con garantía y además los inversores no han perdido el capital desde que se puso en funcionamiento. Si acabas de pensar, venga ya Cristina, esto suena demasiado bonito para ser verdad, tranqui, porque pensé exactamente lo mismo la primera vez que oí hablar de MacClear. Y precisamente por eso decidí investigar. Porque cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, lo mínimo que deberíamos hacer es hacernos ciertas preguntas quizás un poco incómodas. ¿Quién paga un 15% por un préstamo? ¿Por qué no van simplemente al banco? ¿Qué pasa si la empresa no devuelve el dinero? Bueno, pues hoy voy a responder a todas estas preguntas y muchas más que yo misma me hice antes de invertir un solo euro y que además vosotros me habéis dejado en comentarios de otros vídeos, ya que creo que esa debería ser siempre la forma de acercarnos a cualquier inversión. Antes de continuar, recuerda que esto es una inversión y como cualquier inversión conlleva riesgo y puedes perder parte o la totalidad del capital invertido. Yo soy Cristina, autora de Aprende a Gastar y creadora de la comunidad de finanzas Cashin Drama. Y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para conseguir la tranquilidad financiera. Así que si esto te interesa, suscríbete y vamos con la primera pregunta. ¿Cómo es posible que una empresa pague un 14 o un 15% por un préstamo? Si vives en España, Francia o Alemania, estarás acostumbrado, como yo, a un modelo donde las empresas consiguen financiación relativamente barata. Durante décadas hemos vivido bajo la idea de intereses bajos y préstamos a largo plazo. Así que cuando vemos un préstamo al 14 o al 15%, automáticamente pensamos que el riesgo debe ser enorme. Pero aquí hay un detalle muy importante y es que la mayoría de las empresas que se financian en MacClear no operan en Europa occidental, sino en Europa del Este, donde la realidad económica es bastante diferente. Allí muchas pymes trabajan en mercados menos saturados, con menor competencia en determinados sectores y por tanto con márgenes de beneficio pues más altos y retornos sobre el capital invertido, lo que se conoce como ROIC, más elevados que los que solemos ver aquí. A eso se suma otro factor clave y es el acceso al crédito bancario. En muchos países de Europa del Este, los bancos cobran de media intereses aproximadamente el doble de altos que en Francia o en Alemania y además suelen exigir garantías muy sólidas como inmuebles en lugar de prestar dinero simplemente porque una empresa pues tenga buena facturación o buenos contratos. En ese contexto, muchas empresas ven estos préstamos como pues un coste de capital, es decir, si por cada euro prestado son capaces de generar bastante más beneficio del que les cuesta financiarse, pagar un 14% pues sigue siendo una decisión económicamente racional. Además, están pagando por algo que los bancos muchas veces no ofrecen y es rapidez, flexibilidad y financiación adaptada al ritmo real de sus proyectos. Por eso, un interés elevado no implica automáticamente un riesgo extremo. En muchos casos refleja simplemente una estructura de mercado distinta donde las empresas obtienen mayores rentabilidades, el crédito bancario es menos accesible y pagar más por el capital sigue siendo un buen negocio para ellas. La siguiente pregunta que yo me hice fue: ¿qué pasa con el dinero si le sucede algo a la empresa prestataria? Vale, pues aquí es importante entender que existen tres grandes modelos de protección al inversor. Ninguno elimina completamente el riesgo, simplemente lo gestiona de maneras pues distintas, ¿vale? El primero es MiFID, el modelo regulatorio que usan muchas plataformas europeas como por ejemplo Mintos. Si la plataforma quiebra o desaparece, existe un mecanismo de compensación que puede cubrir hasta 20.000 euros de los fondos no invertidos. Pero si quien deja de pagar es la empresa prestataria, entonces MiFID no compensa esa pérdida. El segundo modelo es el buyback o garantía de recompra, ¿vale? Aquí, si el prestatario deja de pagar durante un determinado tiempo, normalmente unos 60 días, la empresa originadora del préstamo se compromete a recomprarlo. Si el originador atraviesa problemas financieros, la garantía también pierde fuerza. Y luego hay un tercer enfoque que es el que usa MacClear, basado en dos niveles de protección. El primero es el fondo de provisión, que es una especie de airbag que puede cubrir retrasos temporales en los pagos de intereses para mantener estable el flujo hacia los inversores. Este fondo se financia con un 2% que pagan los prestatarios al formalizar el préstamo y un 2,5% cuando un inversor vende su inversión en el mercado
mercado secundario. Ahora, si el problema ya no es temporal y la empresa termina incumpliendo el préstamo, entra en funcionamiento el segundo nivel, que son las garantías reales. Maclear actúa como collateral agent o agente de garantías, lo que significa que se encarga de iniciar todo el proceso legal para ejecutar la garantía, vender el activo y repartir el dinero recuperado entre los inversores. Es decir, no eres tú quien tiene que ir a juicio para intentar recuperar su dinero. Eso sí, conviene tener una cosa clara, y es que ejecutar una garantía no es inmediato, puede llevar tiempo porque implica un procedimiento legal. Pero a diferencia del modelo buyback o garantía de recompra, donde todo depende de la solvencia de una única empresa, aquí existe un activo real que respalda el préstamo y que sigue estando ahí aunque el proceso de recuperación se alargue. Claro que esto no quiere decir que no exista riesgo, será importante conocer la garantía de las empresas prestatarias. En este caso, en Maclear, cada proyecto tiene una ficha con toda la información relevante que puedes consultar antes de invertir. ¿Quién pide el préstamo? ¿Para qué lo necesita? ¿Cuál es el tipo de interés? ¿El plazo? ¿La garantía aportada? Y varios indicadores financieros. Uno de los más importantes es este de aquí, el LTV, el Loan to Value, que compara el importe del préstamo con el valor de la garantía. La regla es bastante sencilla. Cuanto más bajo sea el LTV, mayor suele ser el margen de seguridad para el inversor, porque la garantía tiene más probabilidades de cubrir el préstamo si surgiera algún problema. En cambio, un LTV más elevado suele implicar un mayor riesgo. Lo importante es que toda esta información está disponible antes de invertir para que puedas analizar cada proyecto y decidir si el nivel de riesgo encaja o no con tu estrategia. Hasta día de hoy solo hubo un impago por parte de una empresa italiana que entró en quiebra, pero en lugar de tirar del fondo de provisión o entrar en un proceso concursal largo, Maclear negoció directamente con la empresa un acuerdo de devolución privado. El resultado fue que los inversores recuperaron el 100% de su capital sin tocar el fondo de provisión. Ahora, hay otra duda que también me habéis preguntado mucho, y es ¿qué pasa con Hacienda, ¿no? ¿Cómo informamos de esas ganancias o quién informa? ¿Cómo se gestionan los impuestos? Bueno, pues Maclear trabaja con inversores y empresas de muchos países, pero no actúa como agente fiscal, ya que al final cada país pues tiene una normativa diferente. Por eso eres tú quien debe declarar las ganancias en tu país al hacer la renta. Eso sí, lo que la plataforma va a hacer es proporcionarte un extracto con toda la información que necesitas, los intereses cobrados, la devolución del capital, el cashback y todo el resto de movimientos para que tú puedas hacer la declaración correctamente, cosa que me lleva a la siguiente pregunta, y es ¿cuál es la liquidez de la plataforma? ¿Qué pasa si quiero dejar de invertir en Maclear o necesito dinero urgentemente? Bueno, pues hay un mercado secundario que tiene una gran demanda en comparación con otras plataformas P2P. Por ejemplo, solo en noviembre de 2025 pasaron por él transacciones por valor de aproximadamente 1,3 millones de euros con casi 5.000 lotes vendidos. Eso sí, no es inmediato. Obviamente, como cualquier cosa, para que tú puedas vender tiene que haber otro inversor dispuesto a comprar. Y además tendrás que pagar esa comisión del 2,5% que, como ya hemos visto, se destina íntegramente al fondo de provisión. Este mercado secundario no solo sirve para salir antes de tiempo. Como comprador, puede ser una oportunidad para comprar inversiones que ya no están disponibles en el mercado primario, encontrar préstamos con descuento o incluso entrar en proyectos con un plazo restante más corto, si eso pues encaja mejor con tu estrategia de inversión. Ahora, hay algo que más de uno comentó en comentarios y fue, pero a ver, Chris, ¿en qué quedamos? ¿Mintos? ¿Maclear? ¿Cuál es mejor? Y como siempre os digo, lo mejor es diversificar, sobre todo en este tipo de inversiones. Entonces, puedes diversificar a través de medidas de protección al inversor, como Maclear, con garantías y fondo de provisión, o Mintos, que está protegido por MiFID. Otra buena opción es usar una combinación de P2P y P2B, donde cada plataforma pues ofrece diferentes rendimientos, modelos de negocio y medidas de protección al inversor. Aquí la clave es no casarse con una u otra, sino entenderlas bien para usarlas a nuestro beneficio. Y aquí quizás surge la pregunta de, vale, pero ¿con qué cantidad deberíamos empezar a invertir? Primero de todo, aquí solo invertiría dinero que no vayas a necesitar mañana, porque el plazo medio de estas inversiones ronda los 12 meses más o menos. A partir de ahí puedes empezar a partir de los 50 euros y hay varias promociones para nuevos usuarios. Por ejemplo, si simplemente quieres probar la plataforma, con 100 euros consigues el bono de bienvenida, que son 15 euros. Si tienes claro
que quieres invertir un poco más, con 500 euros puedes acumular varias promociones de entrada y mejorar bastante la rentabilidad inicial. Y si quieres convertir MacClear en una parte pues, más significativa de tu cartera, a partir de 5.000 euros se accede al primer nivel del programa de fidelización que añade un 1,5% extra a las futuras inversiones. Dicho esto, ¿cuánto se tarda para retirar nuestro dinero? Vale, podemos retirar dinero a partir de los 50 euros y se hace pues, mediante una transferencia de toda la vida, una SEPA, a tu cuenta bancaria. Generalmente una transferencia SEPA tarda entre 1 y 3 días hábiles en realizarse, ¿vale? Entonces es lo que tardarás en tener el dinero en tu banco. Ahora, si necesitas urgentemente retirar una cantidad menor, esto se puede coordinar a través del soporte. Ellos te ayudarán a retirar cantidades por debajo del umbral estándar. Y vamos con el tema comisiones. MacClear no cobra comisiones por ingresar dinero, ni invertir, ni retirar fondos. La única comisión es del 2,5% que va al fondo de provisión si decides vender una inversión en el mercado secundario. En otras palabras, la única comisión que existe al final también contribuye a reforzar la protección del inversor. Ahora bien, puede que al traspasar dinero de tu banco a la plataforma, tu banco sí te cobre comisión. Si ese es el caso, puedes escribir a soporte para que la plataforma te compense la comisión y así te salga gratis el ingreso de dinero. Y hay algo interesante sobre cómo funciona esta plataforma, y es la forma en la que está organizada la estructura del préstamo en MacClear. Muchos préstamos no se financian de golpe, sino por etapas. En lugar de entregar todo el dinero desde el inicio, el proyecto se va financiando por fases conforme va avanzando. Esto tiene dos ventajas principales. La primera es que la empresa solo recibe el capital que necesita en cada momento, lo que añade un control extra sobre ese uso de los fondos. Y la segunda es que el inversor puede decidir si participa en una única etapa o si reparte su inversión entre varias, diversificando un poco más su riesgo. Y como siempre, cada etapa pues, incluye toda la información necesaria antes de invertir. Y por último, pero no por eso menos importante, ¿merece la pena utilizar el Auto Invest? Es decir, la inversión automática. Bueno, eso depende de cómo inviertas. Si haces aportaciones de forma recurrente y tienes una cartera relativamente amplia, el Auto Invest puede ahorrarte mucho tiempo, ya que al final invierte automáticamente siguiendo los parámetros, los criterios que tú hayas definido. Eso sí, conviene dedicar unos minutos a configurar eso bien. Si los filtros son demasiado estrictos, parte del dinero podría quedarse sin invertir. Y si son demasiado amplios, podrías terminar invirtiendo en proyectos que quizás no encajan con tu estrategia. Al final, el Auto Invest no sustituye una estrategia de inversión, simplemente la automatiza. Espero que este vídeo haya sido esclarecedor. En la página de estadísticas de la plataforma podéis ver todas las cifras: número de inversores, fondos invertidos, intereses pagados, operaciones en el mercado secundario, absolutamente todo. Si tienes alguna pregunta más, la puedes dejar en los comentarios e intentaré responderla en la medida que pueda. Y con esto y un bizcocho nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vale! ¡Chao!